Buenos días, Fran Latorre, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido Estando Contigo, Clínica No Pain. Y seguramente que imagínate, si esta noche hay gente que tiene alguna lesión, yo estoy segura que todavía lo ha pasado peor, porque el calor te incomoda, te empiezas a dar vueltas en la cama y luego viene esa pregunta que nos hacemos todos. Después de una lesión, ¿cuándo me puedo incorporar a la actividad normal? Eso es, al Esa trabajo. pregunta es una de las que más te hacen en la consulta, ¿a que sí? Todos los días, miles de veces, es impresionante. 2. ¿Cuándo me puedo incorporar a actividad laboral? ¿Y cuándo me puedo incorporar a realizar ejercicio? El teléfono está abierto para que si ustedes tienen cualquier patología o han sido operados de una rodilla, pues de una prótesis de lo que sea, nos llaman y nos preguntan y nosotros les aconsejamos, sobre todo nuestro Fran, yo hago de mediadora y les dirá los ejercicios que tienen que empezar ustedes a hacer. Porque sí que es clave e importante hacerlo en el momento adecuado. Cualquier patología tiene unas condiciones específicas para saber cuándo se puede retomar, pero habitualmente nosotros nos apoyamos en el dolor. Y el dolor... ¿Me duele? Si me duele no hago nada, ¿no? Eso Bueno, sí. en ciertos momentos ese dolor o una pequeña molestia, que ahora definiré aquí, puede Diferencia ser... entre dolor y molestia. Puede ser bueno que aparezca durante ese proceso para adaptarnos al día a día con más frecuencia. Porque fíjate el dolor. ¿Qué es lo que hace el dolor con nosotros cuando tenemos una lesión? ¿Qué es lo que crees que hace, Juli? Pues yo la sensación que cuando he tenido dolor a mí me imposibilita, o sea, me para. ¿Te para? Eso para. es justo esto. Entonces, fíjate una cosa muy sencillita, una cicatriz, ¿vale? Si tú haces un tiraje hacia los extremos, ¿qué va a pasar? Te va a doler. Totalmente. ¿Qué es lo que quiere? Que se inmovilice para que poco a poco se vaya generando esa cicatriz. Claro, para que esas plaquetas se sumen ahí. todas Ahí juntitas, está, ¿a que porque sí? si la abres lo que estás haciendo es impedir No ese les dejamos proceso. a las plaquetas que se Eso coloquen es. ahí. Pues así funciona el dolor después de una lesión. Te duele, te inmovilizo para que el proceso de regeneración tisular del tejido que sea, hueso, ligamento, tendón, músculo, el que sea, se cure. Pero muchas veces hay que dar en ese preciso momento algún estímulo. Por ejemplo, cuando tenemos una fractura ósea. Siempre nos dicen que cuando ya pasa la primera fase aguda, que suele de unos 3 días, una semana, ya hay que empezar a cargar, porque si tenemos un hueso fracturado, ¿vale? Aquí, necesitamos esa carga para que se estimule la formación de osteoblastos y generen hueso, y se genera el callo, y por tanto, sí, claro, que cuando apoyo me duele, sí, pero es que te tiene que molestar y te tiene que doler, porque si no, no vas a generar esa continuidad del tejido óseo y por tanto no se va a consolidar la fractura. Es muy importante. Así que, cuando duele, ¿no hacemos? No. Cuando duele podemos como hacer. en la campanilla que nos dice ya podéis empezar a moveros. ¿Y ¿no? cómo se mide el dolor? Pero claro, ahí está la clave, porque primero el dolor es muy intenso, que es el que hemos dibujado aquí, Esa y parte. ese es el que nos para, el que nos dice no te muevas. Eso es. Y luego está ese que aparece de vez en cuando. Y esto se mide con una escala. La escala se llama escala EVA del dolor, ¿vale? Lo vamos a poner por aquí, la escala EVA, y dice que 0 es ausencia completa de dolor y 10 es el dolor máximo soportable o imaginable, que yo no soy mujer, pero dicen que es el parto. ¿Sí? Ya te digo yo Tú que ya sí, ¿no? Pues entonces, si tenemos una escala EVA del dolor y aquí estaría la mitad del 5, por ejemplo, en torno al 2 o el 3, sería esa leve molestia que permitiría hacer ciertas actividades. O sea, si nos molesta un poquito... O sea, cuando estamos en uno de dos, ay, bueno, no me duele mucho, pero ay, Eso es. ahí ya podemos empezar a Eso es, movernos. con algunos matices. El matiz sería, si a cada paso aparece ese dolor, puedo hacer un proceso que se llama de sensibilización periférica, que es un poco complejo, pero es como decir, siempre que hago duele, siempre que hago duele, siempre que hago duele, no es recomendable. Pero si de cada 10 pasos, por ejemplo, me duele uno o ya no me duele hasta los 50 pasos o tal, ahí y en ese nivel de dolor podemos andar, o podemos correr, o podemos saltar. Claro, ¿y cómo empezamos a hacer ese ejercicio? ¿Cómo, Pues la iniciación cómo tiene que ser? de leve a intenso, o sea, vamos primero muy liviano, un ejercicio muy liviano y vamos ganando el espacio. No es normal que después de salir de cualquier tipo de situación patológica o de rotura fibrilar o tendinosa o tal, nos pongamos a hacer lo que estábamos haciendo previa a esa lesión. Entonces, vamos a ver, si una persona que es corredora tiene una rotura fibrilar, cuando termina el proceso de regeneración, que eso va por centímetros orientativo, 1 centímetro una semana, 2 centímetros 2 semanas y así progresivamente, no le vamos a decir ya ponte a correr como corrías antes, vamos a trotar un poco o vamos a hacer skipping. ¿Sabes lo que es el skipping? Oye, ayer hice skipping yo. Eso es. Ese skipping va a decirte si estás preparado para empezar o iniciarte a hacer una serie de, no sé, 2-3 minutos de carrera. De hecho, nuestro monitor nos dijo que si queríamos podíamos cambiar el skipping por saltar a la comba. Ah, ahí está. Claro, porque había alguna persona que a lo mejor tenía alguna patología y le dijo, tú no te preocupes, si no puedes hacer el skipping, salta a la comba, 15 saltos.
por ejemplo, y así vamos ganándole progresivamente tiempo a ese dolor. ¿Sabes? Vamos aumentando, aumentando, aumentando y dices, bueno, pues ya estoy más cerca de la fase que estaba antes del inicio de la lesión y entonces ya normalidad absoluta. Lesiones frecuentes que te sueles encontrar tú en tu consulta y que son lesiones habituales. ¿Quién no se retuerce un pie? Un E15. Ahí tenemos el E15, que es ese momento en el que haces así y dices, uy, vuelvo otra vez a incorporarme a mi posición normal y notas esa molestia, me he hecho un E15. Antes, recordar que siempre que había un E15 nos decían que estuviéramos en reposo, sin embargo ahora los fisioterapeutas ni movilizáis ni nada, os habéis cambiado totalmente la fórmula para tratar los E15. Depende pero en general. Dependiendo de qué grado de E15, porque si tenemos un E15 leve, grado 1, por ejemplo, hasta hace bien poquito, y en algunas ocasiones me lo encuentro, lo inmovilizan, ya no con escayola, gracias a Dios, pero todavía me vienen inmovilizados con una venda compresiva y no muevas. Esto no es ya. El ligamento necesita de ese estímulo de tensión y de contracción para regenerarse, y de la manera que hemos hablado del hueso, exactamente de la misma manera que hemos hablado del hueso. Si tú no le metes esos inputs de tensión, el ligamento puede reorganizarse, pero va a hacer un enmayado de fibra y no las va a orientar en sentido longitudinal del ligamento, que es lo que necesita el ligamento. ¿Y eso cuando decimos no se cura el E15? Cuando se hace un E15 crónico. Realmente que no estamos haciendo las cuando cosas no bien. Vas al fisio. Exactamente. Juli, no cuando es verdad, no vas al fisio. Estamos con el pie ahí y la pata chula, como digo yo, colocada y no hacemos absolutamente nada y eso no se regenera. Eso es, pues cuando tenemos un E15 que no es tratado, se puede convertir en un E15 crónico o en un E15 recidivante, que se llama. Es que al tener un E15, la estructura articular del maleolo tibio-peroneo o desde la mortaja tibio-peronea, que es el hueso que conforma, los huesos que conforman el tobillo, se desorientan, se desestructuran, el astrágalo cae por el calcáneo. ¿El hueso se desorienta? Sí, se modifica. Cuando hay un E15, probablemente el astrágalo esté precipitando sobre el calcáneo. No hay más que, por ejemplo, cómo queda un brazo cuando te quitan la escayola. Por ejemplo. Que se queda que parece como un sarmiento. y no se mueve, cuesta movilizarlo. Y es importante, los fisios siempre lo decís, que tenemos que empezar a trabajar con ese brazo. Eso. Entonces, ¿qué pasa con los E15, por ejemplo, Juli? Si tú no trabajas eso y le enseñas al cerebro cómo está posicionado, por eso te mandarán mucho cuando vaya un E15, vaya a un fisio, que hagas ejercicios de propiocepción, que aquí ya lo hemos visto muchas veces, que haga la pata coja para informar al cerebro de cómo está posicionado la estructura articular y los huesos del tobillo, para que no llegues y digas, ya creo que el tobillo está así, piso, pa, y se me vuelve ahí, y entonces, ahí se recibe. Lo que aprendemos hoy contigo es que no hay unos tiempos determinados para las lesiones, sino que cada uno tiene su tiempo más o menos, ¿verdad? O sea, que esto está un poco personalizado, que no puedo decir, pues mi prima tuvo un esguince o tuvo un problema en la rodilla y estuvo un mes sin hacer nada. No, porque cada uno tenemos nuestros tiempos y eso lo valoráis vosotros. Claro, y también depende del entorno, del contexto, porque vamos a ver, si tenemos a dos pacientes con la misma lesión y quieren incorporarse a la vida laboral, dependerá de qué tipo de función laboral hagan, porque no es lo mismo para una persona que está sentada en un despacho a una persona que está cavando. Exactamente. Entonces, si esa persona está cavando y tiene una rotura de fibra y sabemos que al hacer esto el isquio va a tirar y ese fue el que se rompió, por ejemplo, lo que estamos fomentando es el estiraje, es separar las estructuras que se están consolidando. Pero si el tío está sentadito en su ordenador, pues de manera precoz ya se puede incorporar a la ¿Y qué pasa con esa rotura? Esas manos abiertas, que es una lesión muy típica de aquí, que a lo mejor pues un traspiés. La muñeca. Exactamente. Y te caes, plantas mal las manos y nosotros decimos, se ha torcido la gobanilla, decíamos en mi pueblo, que es la muñeca. Esa torcedura que te molesta, pero claro que luego después para incorporarte a tu vida, pues gente que trabaja en casa, si tienes que planchar, tienes que hacer tus tareas, te molesta. ¿Cómo debemos de movilizar la muñeca o cómo defender esa lesión? Cuando hay una muñeca abierta, lo que te está diciendo es que hay una inestabilidad del sistema, de la muñeca. Una inestabilidad es falta de estabilidad. Y eso lo generan los ligamentos, que son los que enganchan las estructuras para que no se abran, como el E15, por ejemplo, y la musculatura. ¿Y ahí tú recomiendas poner una muñequera? Es que si pones la muñequera no trabaja la musculatura. Es como la faja. Y es entonces, lo que estás incrementando es la inestabilidad. O sea, estás fomentando que eso dure más en el tiempo. Eso también pasa mucho después de una cesárea. A mí me recomendaron no ponerme la faja. Por supuesto. Me dijeron, no te pongas la faja. Y yo me he quedado con cero grasa en mi abdomen. Y tuve una barriga tremenda de un gemelar. Me lo recomendó un fisioterapeuta. Eso es otra cosa muy interesante. Es que es importante porque la gente ve la faja. Tú fíjate que la grasa se deposita en el cuerpo de tres maneras. Una, en los sitios de poca movilidad. Si estás poniendo una faja, allí que va a ir la grasa. Exacto. Dos, por genética y tres, por sexo. O sea, tú te parecerás más a tu madre y a tu padre que a los míos.
Entonces, obviamente, es una condición de distribución de grasa en función a la genética. Pero la que nos puede interesar más en este contexto es la de inmovilidad. Si a ti te hacen que te inmovilices el abdomen o por cualquier problema el cuello, ahí van a depositarse. ¿Sabes el cuello de búfalo este que aparece como, aquí lo llaman que un aumento de la grasa aquí? Es porque las cervicales bajas no se están moviendo, porque estamos trabajando con cervicales altas, he visto con mucho una en protusión. algunas personas que les sale así como una protusión aquí exagerada. Eso es porque están, después de un accidente, un latigazo cervical o por el día a día, el ordenador, comer, conducir, con una cabeza protuida o proyectada hacia adelante, está trabajando las cervicales altas, C1, C2, C3 y C4, C5, C6, no están moviéndose. ¿Y qué hace la grasa? Van ahí. Pero claro, ahí cierran el círculo, Juli, porque si no se mueve, más grasa. Y si más grasa, menos se mueve. Eso. Y si menos mueve, bueno, y eso es... Y luego quitar esa grasa de allí es imposible, ¿eh? Bueno, o sea, cuando ya te has puesto la faja, más la grasa que se queda ahí, porque evidentemente después de un embarazo, pues todo eso se queda es difícil, pero regular. se puede. Y más después de una cesárea, porque además te han cortado la abdominal y todo. Pero si tú encima lo inmovilizas y no haces el ejercicio, quitarte luego ese flotador te acompaña para todas las vacaciones hasta tu jubilación. Es muy complejo, muy complejo. No. Y te necesita de mucha dedicación, sí, sí. Conclusiones, no ponemos fajas, no ponemos muñequeras cuando nos hacemos una torcedura en la mano, vamos al fisio. Nos pasa lo mismo con el pie, que es que somos muy tendentes a colocarnos la venda. Eso. Nos encanta la venda. Yo creo que como conclusión también está esencial, ¿eh? Porque nos duela un poquito. Esto hay que movernos. No nos puede limitar, porque puede llevar a más problemas y a peores consecuencias, no de esa estructura, Hay sino... gente que nos está preguntando, bueno, pero es que a mí no me duele una, a mí me duele 6. Ah, bueno, pues entonces a lo mejor sí tienes que parar. Hasta el 5 es cuando nosotros tenemos como ese margen ahí. Yo diría que hasta el 3. Hasta el 3. Del 0 al 3, con una pequeña ligera molestia, sí puedes hacer actividad. A partir de ahí, ya debería ir muy asesorado. ¿Y esto es para todas las edades? Es decir, porque claro, habrá gente joven que se recupere más rápidamente de una lesión y sin embargo pues hay gente mayor que le cuesta más, aunque luego hay gente mayor que está muy trabajada y hace mucho ejercicio y se recupera antes que un joven. Pero en general, ¿tiene algo que ver la edad en Hombre, esto? pero en función de la recuperación de los tejidos, efectivamente. Pero eso también va a ir acompañado habitualmente del dolor, ¿eh? Como no se está recuperando, todavía necesita más periodo de inmovilidad para que se... Y luego ahora, hablando del dolor, te hago esta pregunta, que siempre vosotros habláis del umbral del dolor, que hay gente que lo tiene el umbral más alto y el umbral más bajo. Me encanta esta. Claro, porque esto es como, no, es que tú lo tienes muy bajo o tú lo tienes muy alto. Sí, ¿Eso cómo? Me encanta, Juli. Esta también me la preguntan mucho y es brutal. Mira que ya en la propia construcción de la frase ya estamos incurriendo en un error absoluto, que es tú tienes es que tú posees un umbral del dolor. Hay veces también dolor de... Un umbral del dolor. Real. Vale, pues cuando decís tú tienes un umbral del dolor, probablemente ya estáis incurriendo en un error muy típico, que es no tienes un umbral del dolor. Eso se adapta en el día a día, depende del día que tengas. Mentira, no tenemos umbrales del dolor. No tenemos un umbral del dolor. No es algo físico, estático que no se mantenga. Es algo que... O sea, es alguien que con el 1 ha hecho el esfuerzo y tiene... No, es como, se le quita. Juli, es como si tú tienes un día excelente, te llaman del trabajo, no vengas a trabajar, has hecho un mejor rato, te llama tu madre y te dice no ha tocado la lotería, no sé qué, ahí te pillas el dedo con la puerta del coche y te duele nada. Pero si el día es al revés, es muy malo, todo. No sé qué, y dices, joder, que todo me pasa a mí, menudo día llevo, ahí duele mucho. Totalmente. O sea que el umbral del dolor se tiene en función del día. Del estado de ánimo, sobre Exactamente. todo. Exactamente. ¿Cuánto importa lo emocional? Vamos a hablar muy pronto con nuestra querida Nazaret Castellano, nuestra neurocientífica, que es un libro maravilloso que precisamente habla de todo eso, de esas conexiones que tenemos. Bueno, pues muchísimas gracias, Fran Latorre, Clínica Neupain, un placer. Gracias. Espero que la gente no se inmovilice, sino que se movilice. Ahí está, y que esté bien asesorado.